Mis amados hermanos, gracias a Dios por este día que podemos continuar nuestro estudio de Hechos. Hoy continuamos con la segunda parte de la lección 4, donde vamos a estudiar el capítulo 4 de Hechos y vamos a responder a la pregunta de cómo se puede depender en el Espíritu Santo al estudiar este capítulo 4. Entonces, quisiera que me acompañen en sus Biblias en Hechos capítulo 4 y para aquellos de ustedes que ya tienen el estudio de Hechos, por favor, estamos en la página 16. Si usted no tiene este estudio, por favor puede solicitarlo ya sea en la librería de la iglesia o mandarme un mensaje para yo poderle enviar lo que es necesario para que pueda continuar con la clase. Pero, por favor, acompáñenos a Hechos capítulo 4 y quisiera que continuemos con la historia de Hechos capítulo 3 que vimos la semana pasada en cuanto a cómo se ve una iglesia que depende del Espíritu Santo, y vimos que una de las cosas es que hace su voluntad o hace lo que Dios quiere en base a su palabra, lo que Él ha dicho. Y vimos en el capítulo 3 la sanación de un cojo que Pedro y Juan le sanaron en el nombre de Jesucristo. Ahora, esto es muy importante porque tiene relación con lo que va a pasar en el capítulo 4. Cuando decimos en el nombre de Jesucristo, no es como un cliché de simplemente de hablar palabras sin sentido, sino cuando dicen el nombre de Jesucristo, estaba hablando porque era la voluntad de Dios, porque Él quiso sanarlo, porque Él quiso que esto pase. Con eso en mente, podemos leer el capítulo 4 y darnos cuenta lo que Dios quiere para la iglesia. Y ahí respondemos a la pregunta de cómo se puede depender en el Espíritu Santo, y es al hacer caso a lo que Él ha dicho, a su palabra, a lo que Él quiere, a lo que Él desea. Un ejemplo para entender mejor, cuando se dice en el nombre de, es que Él lo mandó a hacer, Él quiso, el Señor Jesucristo quiso que esto pase. Recuerden que en el libro de los Hechos, que es un libro de transición en el cual están saliendo las tradiciones de la ley y entrando la vida en dependencia del Espíritu por la gracia, donde ahora los creyentes ya tienen el Espíritu Santo habitando en ellos para hacer su voluntad. El mismo Espíritu Santo es quien les capacita, dice Hechos capítulo 1 y el versículo 8, lo que iba a pasar, y esto es lo que estamos viendo al estudiar cada capítulo desarrollado, ¿sí? En Hechos capítulo 1 y el versículo 8, que recuerde es el versículo clave de este libro, dice: pero recibiréis poder. El poder habla de la capacidad de hacer, y no solamente esto, sino algo del poder de Dios para hacer lo que Él pide. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En este momento, cuando estamos estudiando el capítulo 4, estamos viendo cómo Dios, por el Espíritu Santo, utilizó a los discípulos para ser testigos de Él en Jerusalén. Entonces, capítulo 4, donde vamos a leer, vemos nosotros aquí el resultado de esta obra milagrosa que hizo el Señor de sanar a un cojo y lo que pasó, ¿no? Entonces dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Estos hombres eran los mismos que arrestaron a Jesús
y estaban ahora enojados con Pedro, oyendo que habían sanado en el nombre de Jesús, ¿sí? Otra vez, el nombre de Jesús, que se repite varias veces, tanto en el capítulo 3 como en el capítulo 4 y a continuación en el libro, es muy importante porque se hace la voluntad de Dios o dependemos del Espíritu Santo al escuchar lo que Él dice, al hacer caso por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, a su palabra, a lo que Él ha dicho. Entonces, los líderes que estaban sacerdotes y entre ellos saduceos que no creían en la resurrección, ahora vamos a ver lo que pasa, ¿no? El que no creía en la resurrección, esto es importante porque lo que Pedro va a decir muestra que Jesús está vivo, que Él ya no está muerto. Y Él dice, les voy a leer el versículo 3, dice, y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era 5,000. Sí, era como 5,000. Y aquí está hablando solo de varones, no está contando las mujeres y los niños. Entonces, había mucha gente que ahora creyeron y tenían ya el Espíritu Santo. Dice, aconteció al siguiente día que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás, Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad? Y esto es otra vez importante porque en el libro de los Hechos, que es un libro de transición en el cual vemos a Dios hacer su voluntad a través de la iglesia, que son los creyentes que tienen el Espíritu Santo, que por haber confiado en su palabra, recibieron el Espíritu Santo y vienen a ser parte de la iglesia, comparten y disfrutan la vida cristiana por el poder del Espíritu Santo. Entonces dice, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y esto es otra vez importante. ¿Quién les dio permiso para que esto hagan? Sí, y aquí tiene que ver con el autor de la vida, Dios Todopoderoso, creador del cielo, soberano, quien manda, quien es dueño, quien tiene la capacidad de decirnos qué hacer. Y ellos están preguntando esto. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y aquí viene la respuesta de Pedro en el versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Básicamente lo que le estaban diciendo es, Jesucristo, a quien ustedes crucificaron, ahora vive, ha resucitado, y es Él que por su voluntad sanó a este hombre. Él quiso que nosotros hagamos esto para con Él, y Él está en presencia de vosotros sano. Sí, recuerden que estaban en Jerusalén, recuerden que estaban con un auditorio de judíos, recuerden que para los judíos los prodigios y las señales eran muestra de que venían de Dios, ¿sí? Por eso en el Antiguo Testamento, cuando vemos la salida del pueblo de Israel de Egipto, se hicieron prodigios y señales y ellos estaban acostumbrados a esto. Por eso estamos aquí en el tiempo en Jerusalén, donde iban a ser testigos en Jerusalén. Más adelante en el libro, nosotros vamos a ver cómo no pasa tanto esto, sino que algunos pocos, cuando Pablo predica, creyeron, ¿sí? Sí, y no hubo necesidad, ya cuando estaban con los gentiles, de hacer estos milagros. También, no vamos a enfatizar en este momento, pero más adelante vamos a ver también las 4 instancias donde se habla en lenguas en el libro de los Hechos
Y nos vamos a dar cuenta que tenían que estar presentes judíos para recalcar eso, ¿no? Ahora, entonces regresemos al capítulo 4 y veamos, ¿en nombre de quién? En nombre de Jesucristo. Eso quería decir, Él lo quiso, era la voluntad de Él. Él, por el poder del Espíritu Santo, nos guió a hacer esto y nos dio la capacidad de poder hacer que este hombre esté sano. Versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada que vosotros edificadores, la piedra reprobada por vosotros los edificadores. La piedra reprobada, sí, está hablando de la piedra angular que ellos que estaban encargados de guiar al pueblo, al Señor, echaron a un lado. La piedra angular es la piedra más importante del cimiento de un edificio para ellos. Era la piedra base de donde se empieza el edificio que sostiene o da dirección para todos los cimientos de la edificación. Sí, la cual ha venido a ser cabeza angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Sí, Pedro, por el poder del Espíritu Santo, les pudo decir a ellos las palabras correctas, dependiendo en el Espíritu Santo de que lo que él quiso hacer, lo hizo. Y también les acusó que ellos rechazaron el mensaje de Dios, al Salvador, a Jesucristo. ¿Sí? Ahora, fíjense conmigo lo que dice él en el verso 12. Dice, y en ningún otro hay salvación. No hay salvación por la religión, no hay salvación por la moral de la gente. Cuando hablamos de salvación, estamos hablando de la salvación del pecado, porque el hombre es esclavo del pecado. El hombre no murió espiritualmente por la desobediencia, que muchos dicen, sino por la incredulidad, es decir, el no creerle a Dios. Al no creerle a Dios le dijeron a él mentiroso y ahí pecó el hombre y pasó lo que Dios le dijo a Adán que iba a pasar, que el hombre ciertamente morirá, ¿sí? Muerte espiritual. El problema del hombre es que está muerto espiritualmente, ¿sí? La salvación del hombre es al creer, ¿sí? Al creer en la obra de Dios, en lo que Jesucristo hizo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es la voluntad de Dios que creamos en lo que Jesucristo ya hizo por nosotros, y cuando creemos, viene el Espíritu Santo a morar en nuestras vidas, viene el Espíritu Santo a vivir en nosotros y formamos parte de la iglesia de Jesucristo universal. Ahora, al ir creciendo espiritualmente, vamos aprendiendo a depender en el Espíritu Santo, que es lo que esto estaba pasando aquí con los discípulos, que conocían a Jesús, sabían que era la voluntad de Dios y hacían eso por el poder del Espíritu Santo. Entonces, en el libro de los Hechos, nosotros estamos aprendiendo a ver cómo funciona el depender en el Espíritu Santo, y tiene que ver con conocer lo que Él quiere, tiene que ver con saber lo que Él desea. Entonces, Pedro dijo aquí que el único Salvador de los pecadores es Jesucristo, ¿sí? No hay otro nombre, no hay otra manera de ser salvos fuera de Él, ¿sí? Ahora, tan claro, más de 5,000 personas creyeron, y uno diría, los sacerdotes también pudieran haber creído, pero no pasó eso, ¿sí? No creyeron. Más bien, fíjese la respuesta que vemos en los versículos siguientes. Entonces, viendo el denuedo, cuando habla de denuedo, la palabra denuedo quiere decir seguridad, con confianza, con toda seguridad. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Esa seguridad, ese denuedo,
habla del poder del Espíritu Santo controlando sus vidas, que con toda seguridad estaban hablando lo que era, porque le conocían al Señor, ¿sí? Alguien que no habla con confianza, con seguridad, no le mira a los ojos, se ve, la mente le juega a trucos y no se concentra, no dice correctamente lo que tiene que decir. Pero alguien que conoce, habla con confianza, y aquí estamos hablando de conocer la voluntad de Dios, y al conocer la voluntad de Dios también hablaba acerca de conocer a la persona de Jesucristo personalmente, y eso es por haber creído en Él. ¿Sí? ¿Sí? Ninguna persona el día de hoy, simplemente por asistir a una iglesia, ya es salvo, o simplemente por haber sido bautizado ya es salvo. No, es cuando la persona, al escuchar el mensaje del Evangelio de que somos pecadores y de que estamos separados de Dios por ser pecadores, por ser descendientes de Adán, no por las cosas que hagamos, ¿sí? Vemos que estamos destinados a una separación eterna de Dios por nuestra propia manera de pensar, por nuestro propio pecado. Pero Cristo dio su vida para salvarnos de la esclavitud del pecado y hacernos hijos de Dios y darnos su vida por el Espíritu Santo y la capacidad para vivir la vida cristiana, para hacer la voluntad de Dios y vivir y hacer lo que Él quiere, para hacer las cosas en el nombre de Jesucristo. Es porque Él quiere. Entonces, los saduceos, los religiosos, los líderes, sabían que Pedro y Juan habían estado con Jesús, ¿sí? El estar con Jesús tiene que ver con esa unión que ahora tenemos en Cristo Jesús, esa intimidad de que ya hemos muerto al pecado, que ahora somos de Dios porque estamos en Cristo Jesús. Romanos capítulos 5, el capítulo 3, cuando habla acerca de que hemos sido justificados, tiene que ver con declarados justos, y eso es, hemos sido vestidos con la justicia de otro, y es vestidos con la justicia de Jesucristo. Ahora estamos puestos en Cristo Jesús, sentados juntamente con Él en los lugares celestiales con Cristo Jesús, dice Efesios. Entonces, muy importante lo que Pedro estaba diciendo aquí y hablando, y cómo podían reconocer que ellos habían estado con Jesús. Pero miren lo que les dijeron. Y viendo al hombre que había sido sanado y que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Otra vez, esto que dice en este nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. O sea, básicamente les amenazaron a que no hablen en el nombre de Jesús. Y quiero que vean ahora la respuesta de Pedro. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Obedecer a ustedes, seres que tienen que hacer la voluntad de Dios, o al Dios todopoderoso, soberano, creador del cielo y de la tierra. Pues la respuesta era obvia y no iban a cambiar. Esto nos hace pensar lo mismo que cuando leemos en el libro de Daniel, a Sadrach, a Mesach y a Abed-Nego le dijeron al rey Nabucodonosor: no es necesario que te respondamos en cuanto a este asunto, ¿sí? No vamos a adorar a la imagen, y si es que nos tienen que mandar al horno de fuego, pues que nos manden. Y si Dios quiere que muramos ahí, morimos, pero no lo vamos a hacer, ¿sí? Y aquí lo mismo,
Pedro y Juan, por el poder del Espíritu Santo, dijeron esto. Dice, porque no podemos, versículo 20, dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Entonces, vemos aquí que alguien que depende del Espíritu Santo no está pensando en sí mismo, sino piensa en lo que Dios quiere. Versículo 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Versículo 22. Ya que en el nombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¿Sí? O sea, no era algo fingido, no era algo inventado. Todos sabían, le conocían, le habían visto por 40 años ahí en el templo pidiendo limosna y ahora estaba saltando de alegría, caminando, corriendo, dando la gloria a Dios. ¿Sí? Versículo 23. Aquí vamos a ver nosotros otra parte de lo que es hacer la voluntad de Dios en el poder del Espíritu Santo y involucra la vida de la iglesia, la vida en oración de la iglesia, el compañerismo, el compartir para las necesidades de otros, el hacer la voluntad de Dios para que otros puedan crecer espiritualmente. Y dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor. Esta palabra es importante, soberano, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, dueño de todo, que por tu voluntad hiciste esto y que por tu voluntad nos diste el Espíritu Santo y que por tu voluntad, porque tú eres soberano, nos tienes aquí para hacer lo que tú quieres, hacer tu voluntad en el nombre tuyo, porque tú lo quieres, porque es lo que tú quieres, porque tú nos lo mandas. Y ellos, habiendo oído, alzaron, dice, versículo 24, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y se reunieron los reyes de la tierra y los principales y se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Israel no se llevaba con los gentiles, ¿sí? Ni Herodes como representante de los judíos, ni Pilato como representante de Roma, no se llevaban, pero cuando iba a ser en contra de la voluntad de Dios, ahí sí se unieron, ¿ya? Pero no importa lo que el mundo diga, no importa lo que la sociedad diga, las circunstancias digan, cuando es la voluntad de Dios, nosotros nos vamos por la voluntad de Dios, ¿sí? Justamente en el Ecuador tenemos que, como creyentes, darnos cuenta que no es posible vivir con nuestra confianza en los gobernantes. Nuestra confianza tiene que estar en Dios para hacer la voluntad de Dios. Eso en mi país, Ecuador, pero en otras partes, yo sé que nos ven en otras partes, también no importan las circunstancias, no importa quién esté en autoridad, se nos manda como creyentes a conocerle a Él y por el poder del Espíritu Santo a hacer su voluntad, y eso tiene que ver con conocerle, con saber lo que Él quiere. Versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y consejo habían antes determinado que sucediera, Dios soberano. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que
se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Este lleno desde el Espíritu Santo es controlados por él. Recuerden que antes en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba en los que en todos, sino simplemente en los reyes, en los sacerdotes, en los profetas, en los que Dios había determinado para que cumplan un propósito. Ahora en la iglesia, que es algo de transición, estaba en todos los creyentes, en los que habían nacido de nuevo, el Espíritu Santo moraba en ellos. ¿Sí? Y el control habla de la llenura del Espíritu. Ya hablaban con denuedo, con toda confianza, que la palabra de Dios, porque esa era la voluntad del Señor. Sigamos viendo conmigo un poco más estos versículos y fíjense qué es lo que pasó. ¿Acaso Dios escuchó las oraciones de ellos? Exactamente que sí. Fíjense el versículo 31. El 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y una alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Aquí es algo muy distinto a lo que del comunismo, de que por fuerza se toman las cosas para ponerlas para todos, pero no es verdad así, ¿no? Sí, aquí todos daban sin, no por obligación, sino para que otros puedan tener y poder estar y escuchar la palabra, ¿sí? Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades y casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la levantó y la trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Sí? ¿Los escuchó Dios? Por supuesto que sí. ¿Continuó Pedro y Juan haciendo la voluntad de Dios? Sí. ¿Dejaron de hablar de Jesucristo? Para nada. Continuaron haciendo su voluntad. Sí. Dios quiere hacernos a la imagen de su Hijo Jesucristo, y Romanos 8, 28 y 29 nos muestra que la imagen es una imagen de dependencia en el Padre, ¿sí? De confianza en el Padre, de hacer lo que Dios quiere soberanamente aquí por el poder de Dios, ¿sí? 3 cosas pasaron en la experiencia que Pedro y Juan vieron esto, y una es que el amor y la unidad de los creyentes fue fortalecida, ¿sí? Compartían para que otros puedan seguir teniendo. Aprendieron también a cómo depender en el Espíritu Santo, y eso tenía que ver con hacer lo que Dios había dicho, lo que Él quería, y es que compartan la verdad, que compartan lo que Dios había hecho, ¿sí? Y la bendición de Dios estaba sobre ellos y seguían creciendo. Hasta aquí el capítulo 4 del libro de los Hechos. Saludos, hermanos.